has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Viernes 14 de abril. Llegamos, hermanos, ya al día viernes de la octava de Pascua, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura en la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más que 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato, hermanos, que hemos leído en esta ocasión nos presenta, como claramente dice el texto, la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos ya resucitado. Según el Evangelio de San Juan, sabemos cómo el Señor se les presentó el domingo de resurrección, ¿verdad?, cuando estaban pues todos los discípulos reunidos, a excepción del apóstol Tomás. Él no estaba en ese momento, sin embargo el Señor pues se les presenta, ¿verdad?, dándoles muestras claras que Él ha resucitado. Pero cuando los discípulos le comentan a Tomás que no estuvo presente, claramente Tomás dijo: bueno, si yo no veo los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado para tocar la herida, no voy a creer. Eso hizo entonces que la siguiente semana, 8 días después, el Señor Jesús se les volviese a presentar. O sea, esa era ya la segunda vez. Y en esa ocasión el Señor se dirige hacia Tomás y le dice: trae tu dedo, mételo en mis heridas, y trae tu mano, mételo en mi costado, y no sigas dudando. Esa fue la segunda ocasión que el Señor se les presentó ya resucitado. Ahora entonces se nos presenta como en esta tercera vez el Señor se les va a presentar junto al lago de Tiberíades, que dicho sea de paso es el Evangelio de San Juan que le llama así, ¿verdad? Porque el Evangelio de Mateo le llama Mar de Galilea, el Evangelio de Lucas le llama Lago de Genesaret, y obviamente el Evangelio de San Juan
le llama lago de Tiberíades. Pero hermanos, es el mismo lago, ¿verdad?, que quedaba pues en Galilea. Se nos presenta entonces como hoy 7 discípulos, y claramente nos va a decir el Evangelio que estaba Simón Pedro, estaba Tomás, Natanael, Santiago, Juan y 2 discípulos más. 7 de ellos ahora deciden ir a pescar. Fíjese que llama la atención que sean estos 7, porque curiosamente estos 7 discípulos, antes de ser discípulos del Señor, ellos habían sido pescadores, ¿verdad? Podemos ver como Simón Pedro, ¿verdad?, Andrés eran pescadores. Vemos como Santiago y Juan eran pescadores. Natanael, que el Evangelio pues acá le llama Natanael, pero que se le llama Bartolomé, ¿verdad?, en los otros evangelios era pescador. Entonces vemos como los 7 ellos, antes de ser llamados por el Señor, se dedicaban a la pesca. Ahora, es interesante, insisto, que ellos ahora regresan, porque el volver a pescar es acá donde van ellos a provocar que el Señor vuelva a llamarlos. Van entonces, se embarcan esa noche y trabajaron, dice la palabra, toda la noche, pero toda aquella noche no pescaron nada. Vemos cómo ellos estaban haciendo algo que el Señor Jesús no les había encomendado, y como el Señor no les había enviado a pescar, ahora resulta entonces que la pesca no era fructífera. Pero hermanos, aquí entonces ya hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos disponemos a hacer cosas que pareciera como que no traen ningún grado de desobediencia, ¿verdad?, que podrían ser cosas buenas, pero que no es lo que el Señor nos pide, mucho menos lo que el Señor nos exige? Y es ahí donde, si hacemos esas cosas, hermanos, no vamos a tener la bendición de Dios, no vamos a tener el éxito, porque el Señor no nos está mandando a hacer eso. El ejemplo acá del texto es claro. Ellos un día fueron pescadores, pero el Señor los sacó de esa vida. Claramente le dijo a Pedro, le dijo: no temas, a partir de hoy ya no pescarás peces, sino que ahora vas a pescar hombres. Y el llamado del Señor seguía estando con Pedro. Sin embargo, ahora vemos cómo Pedrito y todo el resto estaban volviendo a su antigua vida. Esto, insisto, era algo que no les iba a traer ningún beneficio, porque en lugar de ayudarles a crecer, ahora pues ellos están como dando un paso hacia atrás. Ya amanecía, dice el texto, cuando el Señor se les apareció en la orilla del lago. Y vemos cómo se repite la escena de la pesca milagrosa, ¿verdad? Ellos han pescado toda la noche, no han agarrado nada, y ahora llega el Señor y les pregunta, ¿verdad? Muchachos, ¿han pescado algo? Claro, el Señor sabía que no habían pescado nada, pero les pregunta para que ellos puedan reconocer que habían trabajado toda la noche, pero no habían tenido éxito. ¿Y por qué no habían tenido éxito? ¿Acaso no había pescado? Claro que había pescado. Ya vamos a ver cómo sí había. Y había una cantidad exagerada. Pero ¿por qué no habían agarrado nada? Insisto, porque no era a eso lo que el Señor los había llamado. Era a que ahora fueran pescadores de hombres. Le dice: ¿han agarrado algo? Y ellos dicen: no hemos agarrado nada. Hermano, así le sucede al ser humano cuando se empecina en su pecado, o de repente se encapricha en aquellas cosas que no son, por sobre todo, del agrado del Señor,
o de repente que no es para lo que Dios le ha llamado. Claramente sabemos que el Señor tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros, pero es importante que podamos entender esos propósitos. El Señor no había llamado a Simón, a Juan, a Santiago, a Andrés, para que ellos fueran pescadores. Les había dicho que ahora iban a pescar hombres. Por esa razón es que ellos ahora regresan a su pasado y, como siempre, no encontraron nada. Pero vemos, ahora viene el Señor y les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y ya no podían jalar la red por tantos pescados. ¿Por qué hoy sí hay? Porque hoy sí hay una gran cantidad de pescados que hasta la red se podía hasta romper, porque ahora lo estaban haciendo con el permiso y con la orden del Señor, porque ahora era el Señor el que se los mandaba, y como el Señor se los ordenaba, por supuesto que iba a ser exitoso. Querido hermano, esto nos enseña a nosotros que en nuestra vida debemos de buscar que todas nuestras acciones sean aprobadas por el Señor. Yo le puedo pedir un favor: pregúntese si lo que usted hace, el Señor está de acuerdo. Pregúntese si el Señor nos respalda en todas las decisiones que nosotros tomamos. Esto es importante, ¿sabe? Porque si el Señor está de acuerdo, es Él el que nos respalda, es Él el que nos reconforta, es Él el que nos ayuda. Pero si no somos nosotros los que estamos, diríamos, esforzándonos sin el respaldo de Dios, es ahí donde todo esfuerzo que hagamos será infructuoso, porque no tenemos el respaldo, no tenemos verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos entonces tiraron la red. Así lo hicieron, dice el texto, y tan pronto como ellos tiraron la red, agarraron tantos pescados que hasta la red se escapaba a romper. Pero esta escena ahora se está repitiendo en 2 veces, y por eso es que Juan viene y dice: hombre, esto ya lo vivimos. Y le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Es el Señor. Pedro, que estaba pues semidesnudo, se anuda la túnica, se tira al agua y sale hacia donde estaba el Señor. Aquella escena se estaba repitiendo de nuevo. Pero ¿por qué el Señor se ve en la necesidad de repetir la escena? Porque sus discípulos están volviendo atrás, porque sus discípulos están ahora repitiendo aquel momento cuando estaban frustrados a la orilla del lago sin haber pescado nada. Pero por eso el Señor es que hoy les va a nuevamente hacer el llamado. Pero vea, esto es interesante, porque será el Señor Jesús el que va a tener que confrontar a Pedro, porque recuerde, Pedro fue el de la idea, ¿verdad? Va a ser el Señor el que va a tener que confrontarlo. Y por eso los discípulos, en los versículos que continúan de este texto de Juan 21, es aquí donde el Señor se le va a acercar a Pedro. De hecho, va a ser ahí mismo donde le va a decir: Pedro, ¿me amas más que a estos? O sea, le va a decir: Pedro, ¿me amas más que esta vida de estar pescando? ¿Me amas más que estar en la barca o estar con las redes? Porque si me amas más que eso, no te va a doler dejarlo. Pero si tu amor es grande para estas cosas, te va a doler dejarlo. Por eso es que el Señor lo va a confrontar. Porque al parecer el apóstol Pedro, pues, le estaba costando, ¿verdad?, el poder dejar el ser un pescador, y ahora, obviamente, un pescador de hombres.
Pero va a ser aquí, hermanos, entonces donde el Señor pues va a recibirlos, ¿verdad? Cuando ellos llegan a la playa, se encuentran con que el Señor tiene ya un fuego encendido. Les dice: traigan algunos pescados de los que acabas de pescar. Ellos lo llevan y obviamente pues con las brasas que el Señor tiene, ellos van a terminar de prepararse sus pescados. Pero es interesante porque es aquí, hermanos, donde el Señor vuelve a llamarlos, porque vea que dice: Jesús entonces se acercó a ellos, tomó el pan, se los dio, y ellos tomaron el pan y el pescado y comieron. Esta escena es exactamente la escena que el Señor Jesús realizó allá en el aposento alto, cuando tomando el pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Pero ahora entonces el Señor se ve en la necesidad de volver a hacerles el llamado, de volver a darles el alimento, para que ellos verdaderamente vuelvan a servirle a Él. Hermanos, esto sucede muchas veces también en nuestras vidas. ¿Cuántas veces el Señor tendrá que llamarnos? ¿Cuántas veces el Señor tendrá que repetir el llamado? ¿Cuántas veces el Señor tendrá que recordarnos el llamado que nos ha hecho? ¿Cuántas veces tenemos que vivir o repetir esa escena? Muchas veces quizás cuando no debiera de ser así, porque el Señor ya nos ha llamado, y en el llamado nos invita a dejar todo atrás y obviamente a seguirle a Él. A los discípulos les costó poder entender esto, y creo que a muchos de nosotros también nos sucede. ¿Cuántas personas olvidan que la vida cristiana, hermanos, es una nueva vida en Cristo? ¿Cuántas personas olvidan que la comunión con Dios debe de marcar la diferencia entre la comunión del mundo? ¿Cuántas personas, tristemente, todavía no han dado ese paso? Siempre he creído que eso es algo que hace tanto daño a la obra de Dios, que la gente esté de repente el día domingo en la iglesia dando un buen testimonio, pero de lunes a sábado o de lunes a viernes estén en el mundo dando un mal testimonio. Esa doble vida, eso sí hace daño, porque mucha gente comienza a comparar y dice: para ser como fulano, mejor yo no voy a la iglesia. Pero es aquí entonces, hermanos, donde somos nosotros los que debemos de comprender que se debe de notar esa antigua vida y la nueva vida en Cristo Jesús. Que si el Señor nos ha llamado, Él no está jugando. Él nos ha llamado para que dejemos atrás todo lo que es pecado y obviamente nos revistamos del nuevo hombre, de la nueva mujer, y estemos dispuestos a darle servicio, a darle honra y gloria a Él. Esta fue, dice el Evangelio, la tercera vez que Jesús se les apareció a sus discípulos después de resucitar. A los discípulos, Jesús tuvo que presentárseles 3 veces para que ellos se convencieran del llamado que habían recibido. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a nosotros? Conozco personas que un tiempo le sirven al Señor, pero luego se desmotivan, luego se enfrían en su comunión con Dios y se retiran. Allá con el tiempo ellos regresan ya golpeados, ¿verdad? Obviamente golpeaditos por la vida, golpeaditos por el pecado, regresan, se incorporan, pero aún cuando regresan olvidan su comunión con Dios a los tiempos y vuelven a caer. Y luego regresan una segunda, una tercera, una cuarta vez. Y yo siempre he dicho, no importa las veces que volvamos a Dios. No importa, al final, gracias a Dios, porque Dios nos da una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad. El problema, hermanos, es que la segunda no es como la primera. En la primera venimos bonitos, venimos sin pasado, sin golpes. En la segunda ya venimos golpeados. En la segunda ocasión ya venimos con un pasado que nos atormenta.
Ya venimos con heridas, ya venimos con secuelas, y creo que es ahí donde el Señor no quiere que lleguemos. Por eso, queridos hermanos, sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Sirvámosle con entrega, porque Él es digno y justo de que nosotros le sirvamos. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor.